¿verdad? Entonces fueron ah, implementándose algunas estrategias, algunas normas, pero eran bíblicas. Otras fueron excesos, ¿verdad? Que desgraciadamente el ser humano está en medio del asunto y a veces decidimos mal y creemos que así debe ser. Sin embargo, la Escritura marca exactamente. Y para un ejemplo, hermanos, podemos ver el tiempo de Jesús. Ah, y los partidos, o mejor dicho, las religiones que habían surgido en ese tiempo dentro del judaísmo. Y nosotros podemos ver que, que pareciera que Jesús tuviera algo en contra de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Pero no, Jesús le estaba corrigiendo los excesos de sus decisiones que como religiosos habían tomado. ¿Sí? Uno de ellos, por ejemplo, fue que en el día de descanso Jesús y sus discípulos fueron a cortar espigas. Y entonces todos los religiosos, ¿verdad? Se enojaron y empezaron a injuriar a Jesús y los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban, ¿verdad? O mejor dicho, ellos estipularon, por ejemplo, que el día sábado, que era el día de descanso, no se deberían de dar en el día más de 20 pasos. Si dabas 21 pasos, ya estabas transgrediendo el día de descanso. Entonces era un exceso. La reglamentación, a veces nosotros los seres humanos tomamos decisiones equivocadas y lo que Jesús estuvo corrigiéndoles, por eso les decía nido de víboras, sepulcros blanqueados, y pareciera que estuviera enojado o estuviera en contra de ellos, pero no, les estaba corrigiendo lo que habían puesto de más. ¿Ok? Entonces, hermanos, hay un proyecto en la Escritura y es un proyecto de vida que nosotros como padres deberíamos de haber llevado y deberíamos de haber implementado en nuestros hijos. Es un proyecto para todo ser humano. Es un proyecto que necesitamos todos y que si nosotros no entendemos claro esto, entonces vamos a seguir con las mismas ideas equivocadas que todo el tiempo hemos tenido. ¿Ok? ¿Se acuerda que ya vimos nosotros uno de los propósitos del matrimonio que era la procreación? Y vimos algunos derechos que los niños tienen. Y uno de ellos mencionamos que era la educación, ¿verdad? Número uno, el derecho de ser amado. ¿Ok? Pero no amado como el niño quiere, porque el niño no entiende. Él quiere que lo chipileen, él quiere que le den todo, él quiere que sean alcahuete, que no le digan nada. No, eso no es amarlo. ¿Ok? Eso no es amarlo. Necesitamos entender entonces, como lo vimos en ese tiempo de ver la procreación, entendimos que amar a alguien no es concederle todo, sino ver lo que correctamente debe ser para la persona para que crezca en su carácter, para que crezca en su forma de vida adecuada y correctamente. Dentro de la educación, y aquí está para todos nosotros, esto viene, y le voy a pedir a Isaac que lo ponga, viene en Lucas capítulo 2, verso 52. Este proyecto, no, algunos piensan que porque era Jesús, porque era Dios, algunos dicen, qué chiste era Dios, ¿no? Pero no, es un proyecto de Dios para todos nosotros, los seres humanos, todo ser humano. Esto habla de la humanidad de Cristo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esto habla de la humanidad de Cristo. Y siempre que me invitan a mí a predicar en unos 15 años, regularmente predico este texto bíblico porque precisamente habla de cómo un ser humano debe ubicarse y ser incentivado y crecer en esta perspectiva. Dice la Escritura, y Jesús crecía, ¿en qué? ¿En qué más? ¿Gracia para quién?
Dios y los hombres. Ese es el proyecto de Dios para todos los seres humanos. Número uno, crecer en sabiduría, crecer biológicamente en estatura y crecer en gracia para con Dios y los hombres. Y aunque nos vamos a enfocar hacia la sabiduría, porque para el día de hoy es suficiente, posiblemente vamos a ver después, pero quiero adelantarme un poquito sobre lo que es la estatura, o sea, la parte biológica. Nosotros, por parte de Dios, debemos de cuidar a nuestros hijos biológicamente. Y no es que no es que los llevemos al Seguro Social para que los curen, sino ver el bienestar biológico de nuestros hijos y no darles lo que les perjudica. ¿Sí me estoy explicando? Hoy en día nuestros hijos quieren comer pura azúcar, no quieren comer otra cosa. Y nosotros que nos equivocamos y vivimos, ¿verdad? Comiendo pura azúcar, ¿verdad? Porque podemos ver la evolución de la Coca-Cola, ¿sí? Y era una botellita de 200 y tantos mililitros que era suficiente, ¿sí? Y me acuerdo que salió a la familiar que era de 1 litro. Y a todos nos daban, a todos. Alcanzaba para todos. No, 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 no. No, así era, o sea, era tu parte que te correspondía. Y como me dijo una vez un médico, ¿verdad? Le dije, oiga, doctor, y para salir de este problema que tengo, voy a tener que llevar una dieta. No, me dijo, usted no necesita dieta, usted lo que necesita es rebajarle y comer poquito. No se tome los 3 litros de coca, tómese un vasito. ¿Ya? No se coma los 3 kilos de carne, cómase 400 gramos. ¿Sí? Entonces, el problema de nosotros son los excesos. ¿Sí? Y no sabemos educar a nuestros hijos en el comer. ¿Ok? Pero eso es para después. Imagínense cómo se va a poner después. Vamos a enfocarnos a la sabiduría, que es algo muy importante. Crecía en sabiduría. Hermano, la sabiduría de Dios, o mejor dicho, la sabiduría que la palabra del Señor aquí nos explica, es la palabra Sofía. Es una palabra griega. Y en un griego bíblico, el griego koiné se llama. Y esta palabra connota 3 líneas. ¿Ok? Esta palabra connota 3 líneas que nosotros debemos de considerar a la hora de educar a nuestros hijos. Quiero recordarle que de un tiempo para acá el Estado se obligó a sí mismo para aplicar nuestros impuestos a algo que sea productivo para las familias. Se obligó a sí mismo la educación y hace poco se obligó hasta la preparatoria, porque antes al principio era hasta la primaria, luego después siguió a la secundaria y hoy tenemos a la preparatoria. ¿Ok? Entonces, ellos han tomado según nuestra constitución, dice que la educación que ellos deben impartir es de ciencias, o sea, las matemáticas, la física, la naturaleza y todo ese tipo de cosas. Aunque hoy en día en la escuela, en la educación, la escuela, ¿cómo se dice? Mexicana, algo así. ¿Cómo le pusieron? Nueva escuela mexicana también trae ideología, filosofía, ¿sí? Que nuestra constitución no lo autoriza. Sin embargo, hemos visto que en el transcurso del tiempo algunos secretarios de educación y algunos políticos que están metidos en eso, pues ponen ciertas extras que la Constitución les permite y pues nosotros como cristianos debemos de vigilar y checar que nuestros hijos y nuestros nietos estén siendo educados dentro del lineamiento, ¿verdad?, que marca la Escritura. ¿Sí? Entonces, por eso es importante ver qué significa
sabiduría, qué significa educación dentro de los hijos de Dios. ¿Ok? El primer punto, que la sabiduría o la palabra sofía en griego bíblico, koiné, significa transformación interior. ¿Ok? La sabiduría espiritual nos lleva o implica una maduración del carácter. No solo acumula información bíblica, no solamente es eso, sino que tiene que ver, tiene que surgir un carácter como el Señor lo está requiriendo. ¿Cómo se imagina usted que el carácter de una persona, el tuyo, el mío, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos, debe de ser? ¿Debe ser violento? ¿Cómo debe ser? ¿Qué tipo de caracteres tenemos ahora? Y aunque algunos psicólogos, ¿verdad?, hablan sobre los diferentes tipos de carácter, como el flemático, ese tipo de cosas. ¿Mande? ¿Verdad? Porque ellos estudian en forma sociológica la conducta del ser humano. Pero aquí no estamos viendo el comportamiento del producto del pecado. Aquí estamos viendo lo que Dios ha planeado para nosotros como seres humanos. Y que muchos de nosotros no tenemos idea de esto porque pues no sabíamos, no teníamos un entendimiento de ello. Sí sabíamos que queríamos formar buenos hijos, sabíamos que queríamos lo mejor para ellos. Por ejemplo, yo me hice una meta. Dije, mis hijos deben de estudiar como más que yo, ¿sí? Si yo hubiera llegado a la primaria, entonces más que yo sería que ellos llegaran a la secundaria. Pero si llegué a la secundaria, más que yo sería que llegaran a la preparatoria, ¿sí? Pero y sería más que yo, si yo llegara a la preparatoria, sería la universidad para ellos. Y si llegué a la universidad, y más que yo sería que ellos tuvieran una maestría, ¿sí? Pero si yo tengo una maestría, mi meta sería que ellos fueran, ¿qué? Un doctorado. Pero ¿qué cree? En el transcurso no supe implementar esa idea clara en ellos y dejé que ellos decidieran. No los motivé lo suficiente, no estuve con ellos lo suficiente para lograr ese propósito que yo me he puesto, porque yo tengo una maestría en ministerio y familia. Mis hijos deberían de ser doctores todos. ¿Sí me explico? Algunos son licenciados, otros ingenieros, y otros nada. Pero no estuve enfocado hacia esa meta que yo me había propuesto como padre, ¿sí? Y yo creo que así nos pasa a muchos. A veces me pongo reflexivo y medio chipilón, ¿verdad? Y me pregunto, ¿cómo estuvo, ¿verdad? Pero ya no es tiempo de regresar atrás, sino ahora es, ¿qué puedo hacer? Sí, ¿qué puedo hacer para que ellos puedan crecer, puedan ir hacia la meta? Entonces, yo creo que algunos de nosotros, pues ya hemos pasado por esos periodos, situaciones en nuestra vida, donde a lo mejor ya nosotros podemos hacer algunos ajustes, pero sí tenemos que enfocarnos a la posibilidad de nuestros hijos y nuestros nietos. Y si alguno de ustedes que está aquí, que son jóvenes, no han tenido hijos, pues preparen su corazón para empezar a buscar, ¿verdad? Los que tienen hijos pequeños hoy en día, tenemos que aprender para que podamos reflejar lo que Dios ha estipulado o ha puesto como para el ser humano para bendición. Entonces el carácter, hermano, necesita de ser formado.
y solamente se puede formar de la siguiente forma. Vaya la redundancia. Número uno, en el conocimiento de la palabra. No es solamente leerla, sino meditarla y aplicarla. Muchos de nosotros por eso a veces decimos, no entendemos. Porque no es solamente leerla como un libro de historia, ¿verdad? O un libro de novela, que uno se enreda en la trama y no solamente es así, hermanos. Esto es algo más profundo. No es acumular la información. Inclusive no es aprendérsela solamente de memoria, sino que tenemos que reflexionar sobre ello. Y lo más importante es vivirla. Si nosotros viviéramos la Escritura, hermanos, otra cosa sería en nuestra vida y en nuestra familia. Pero estamos en el proceso. Por eso le digo que vamos aprendiendo y lo que podamos nosotros implementar, pues irlo llevando a cabo. Si yo quiero que mi hijo y mi nieto, ¿verdad?, tenga sabiduría que transforme su interior, necesita tener tiempo y debo darme tiempo para ayudarle a que tenga un tiempo de oración. La oración, hermanos, es una reflexión interna. ¿No le ha pasado a usted que cuando usted inicia en la oración no sabe qué decir? ¿Sí? Le digo porque a mí me pasó. ¿Por qué? Porque solamente hemos aprendido del exterior que hay que pedir solamente. Y hacemos una lista de petición, ¿verdad? Y no petición de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a lo que yo quiero y lo que a mí me gustaría. Y no está malo pedir. Pero cuando nosotros no tenemos fortalecido nuestro hombre interior, que así dice la Escritura, que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, nosotros pediremos cosas que no convienen. Porque, por ejemplo, una persona que alguien le hizo un daño y se enojó mucho, de tal forma que nazca un sentimiento de destrucción para esa persona. Y por más que yo le diga a Dios, Señor, te lo mando o te lo llevas, ¿ah?, Dios no me va a hacer caso. Tengo que saber pedir. Entonces, en la oración y cuando nosotros como padres, cuando nosotros como adultos enseñamos a nuestros hijos no solamente a pedir, sino a tener una reflexión interna, como lo hacía David, Señor, así como lo hacía David, escudriña mi corazón, Señor. Mis pensamientos sean conforme a tu corazón también. Y hubo un día que David se encontraba con muchos a veces de nosotros en una depresión terrible, terrible. Todo le había salido mal. Había pecado en contra de Dios, había pecado en contra de los hombres, había pecado en contra de familias, había pecado contra todo y se sentía muy mal. Pero él sabía que en Dios tenía la única esperanza. Y empezó a orar. Y se dijo a sí mismo: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te colma de favores, el que te hace rejuvenecer como el águila. Oiga, qué tremenda reflexión. En un momento de crisis, de depresión terrible, donde todo le estaba saliendo mal,
no estaba así porque le había dejado de dar algo, no, sino todo le había salido mal, de tal forma que su alma se sentía totalmente destrozada, acabada, sin sentido de vivir. Y ese momento le ordenó a su alma: alaba a Jehová, porque Él es el que te beneficia, es el que te colma, es el que te ayuda, el que te fortalece, el que te levanta. Y lo que hizo es arrepentirse. Dios puso un camino muy importante para nosotros como sus hijos: el arrepentimiento y el perdón. Toda situación y todo problema es generado por algo, por alguien. Y muchas veces nosotros no tenemos el camino que quisiéramos para subsanar los problemas y circunstancias. Pero el arrepentimiento y el perdón es el único camino. Y para poder arrepentirse necesitamos humillarnos. Necesitamos humillarnos. Y es donde el hombre batalla. Y es donde debe aprender nuestros hijos y nuestros nietos este proceso. Y eso solamente se lleva a cabo por medio de la oración. El otro punto que nos ayuda a una transformación interior es una adoración auténtica. Reconocer la grandeza de Dios y rendirse a su voluntad, como David lo estaba haciendo. Estaba alabando a Dios y se rendía ante Él. O sea, Señor, yo no puedo, como ser humano yo no puedo, solamente tú puedes ayudarme. Y cuando nosotros, hermanos, nos humillamos o nos rendimos, mejor dicho, no es que seamos débiles y no es que no sirvamos para nada, sino que tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestra soberbia. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros hijos y nuestros nietos es la soberbia, y nosotros mismos es la soberbia. Y solamente eso se lleva a cabo cuando nosotros aprendemos a humillarnos delante de Dios y ensalzar a Dios. Cuando una persona reconoce que hay alguien más grande y poderoso arriba de él, se ubica y entonces entiende que su conducta, o mejor dicho, madura en su carácter para entender que su conducta debe ser diferente. El otro punto de la sabiduría que trae transformación interior es que aprendemos, o mejor dicho, debemos enseñar a nuestros hijos a servir al prójimo. La sabiduría se encarna en actos de amor y justicia. Si tú no enseñas a tus hijos y a tus nietos y tú mismo a servir al prójimo, entonces no estás teniendo o no estás madurando tu carácter, donde la sabiduría sea la relevante. Yo agradezco a Dios, hermanos, que esta iglesia, de alguna forma, cuando se presenta una necesidad, estamos disponibles para ayudar. Y yo creo que vienen tiempos mejores, donde vamos a poder servir con más libertad. Vamos a poder participar con más libertad. Hay proyectos que tienen que ver con la salud en los hospitales. Ya estuvimos, ¿cuándo fue cuando fuimos, hermano? Hace 2 meses. Hace 2 meses. ¿Eh? 2 meses, sí, hace 2 meses. Que fuimos al Hospital de la Mujer y me dio mucha alegría y gozo ver a los hermanos que llevaban su participación y ahí estaban para orar y para ser parte del grupo.
Y yo espero que también estemos disponibles más en el futuro, no solamente para dar, hermanos, sino para participar. Porque cuando participamos aprendemos a servir. Sabe que una de las reglamentación que un capellán tiene es no hacer distinción de personas. El servicio y la atención del capellán es, 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 es a todas las personas, no importa su raza, no importa su religión, no importa su género, no importa cómo se crea, sino debemos de servirle. Porque el servicio conlleva al amor y a la aceptación de las personas. Y eso es que haya una maduración de nuestro carácter, hermano. Porque nosotros no estamos para andar despreciando a nadie. Nosotros no somos, ni somos llamados. Y cuando tú desprecias a alguien, entonces le enseñas a los que están a tu alrededor que eres selectivo o selectiva. Y eso no trae un buen carácter. Entonces, si yo quiero que la sabiduría dentro del proyecto de Dios sea efectiva en mi vida, debo enfocarme en la escritura o en la palabra de Dios, debo enfocarme en la oración, debo enfocarme en la adoración y en el servicio al prójimo. ¿Ok? Estos 4 puntos o esta palabra Sofía o sabiduría conecta con Lucas 2:52 que hemos leído, donde dice que Jesús crecía en sabiduría. No como un sabio distante por allá en el Tíbet, sino como alguien cercana a la voluntad de Dios y a la vida cotidiana. Jesús tenía una vida cotidiana, hermanos. Esa es la parte humana de él. Y nos las vino a enseñar con ejemplo vívido para que entendamos que lo podemos hacer. Que lo que él nos enseñó no es limitante para nosotros, ni porque podamos decir, como mucha gente dice, qué chiste era Dios. No, sino que precisamente como ser humano vino e hizo las cosas para que aprendamos que sí se pueden hacer. Pero hay que sacar de nuestro carácter todas esas cosas que nos estorban, todas esas cosas que nos echan a perder la vida, ese mal genio que a veces manejamos, esas agresiones verbales, esas situaciones de despotismo de nuestra vida, sale de nuestro carácter, hermano. No crea que sale de que, se me salió. No, sale del interior nuestro. Y la única forma de cambiar eso es entrando en este proceso. Entrando en este proceso. Lo otro que también señala la palabra sabiduría o Sofía es que es una sabiduría práctica. Hay que saber tener decisiones sabias en la vida cotidiana. Como a veces digo yo, hay que aprender a no vivir a lo tonto. No lo iba a hacer, pero lo hice. Me equivoqué. Es que a veces, hermanos, nuestro carácter nos gana y accionamos antes de meditarlo, de pensarlo, de saber lo que tenemos que hacer. Alguien dijo por ahí, no hagas nada que Jesús no hubiera hecho. Y cuando nos comparamos con eso decimos, ay, nanita. ¿Por qué? Porque somos muy impulsivos. Porque dejamos que la ira nos gobierne, que ese carácter nos gobierne. Las decisiones son muy importantes en cada vida, en toda la vida de nosotros. Nosotros nos hemos equivocado. Yo me he equivocado muchas veces.
al tomar decisiones que no debería. Así es que esta sabiduría, hermanos, se enfoca en cómo aplicar el conocimiento en base a la escritura, la oración, la adoración y el servicio para resolver problemas, liderar con prudencia y vivir con eficacia. Un ejemplo muy sencillo es Salomón. Es muy común y muy popular este hecho porque se maneja mucho en muchos lugares. Salomón y el juicio de las dos mujeres. Esto viene en 1 Reyes 3, del 16 al 28. Salomón usa una sabiduría práctica para discernir quién es la verdadera madre del niño. Su estrategia revela una comprensión profunda de la naturaleza humana. O sea que no es solamente de una ocurrencia. Sí. No era una mera ocurrencia, hermanos. 1 Reyes 3, 16 al 28. Sino que fue hecho en base al conocimiento que él tenía con respecto a la naturaleza humana, el sentimiento humano, el sentimiento real de una madre. Porque hoy en día sería muy complicado, porque hoy en día el pecado y la maldad ha corrompido tanto el carácter y la moralidad de las personas que hoy no se aman ni solos, ¿verdad? Hay un dicho que habla de esa verdad que dice que mucha gente quema su casa por verla del frente arder. ¿Sí? Pero precisamente por eso, porque nosotros no hemos sido educados en la sabiduría. Dijo alguien por ahí, dele gracias que cursé la primaria. Y me he encontrado personas que hoy en día, a pesar de que son jóvenes, no saben leer, principalmente en los penales. Iniciamos un proyecto ahí que terminamos en una, ¿cómo le llaman? Un grupo y no sabían leer. Y hablamos con el INEGI, perdón, ¿cómo se llama? Ese. Y se les autorizó, ¿verdad? Un certificado de parte de ellos después de terminar el curso, que prácticamente era leer. ¿Y saben cómo aprendieron a leer? Con la Biblia. Con la Biblia. Allí aprendieron a leer. Lógicamente les enseñamos pues, lo normal, ¿no? Las vocales, las consonantes, luego empezamos con sílabas y todo ese tipo de cosas. Pero ellos empezaron a leer con la Biblia y entraron directamente a la sabiduría. No estoy diciendo que las otras temas como la ciencia o la naturaleza o libros o filosofías o cuentos no sean válidos. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una gran oportunidad en todos lados. Y si alguien ha truncado su estudio, es tiempo que lo inicie. Inclusive hay personas que en las universidades los felicitan, los ponen como alguien muy especial, personas de 50, 60 años cursando su profesión. Nosotros tuvimos un pastor y un amigo que su carrera él la concluyó a los 58 años. Y que usó la carrera de filosofía y letras. Entonces, él hizo un análisis, como tesis, hizo un análisis del Quijote de la Mancha. El análisis entre Quijote de la Mancha y la Biblia. Ese fue su tesis, muy interesante. Sin embargo, como le digo, es importante la escritura, la palabra de Dios en nosotros.
Así es que Salomón hizo algo muy sencillo desde la perspectiva externa, porque le dijo, a ver, traigan para acá el chamaco. Y como muy fríamente le dijo, a ver, pártanle dos y denle cada parte a cada una. Y ya que se vayan, dice ella que su hijo, y ella también dice que su hijo, pártanlo por la mitad y désenlo. Pero una madre nunca dejaría que su hijo muriera. Salomón lo sabía bien. Y entonces cuando la madre dijo, no, prefirió perderlo a que muriera. Y desgraciadamente, aunque hoy en día, ¿verdad? Como dije, ya por la corrupción del alma de muchas personas, está aprobado el aborto aquí en Sinaloa. Y muchas madres van voluntariamente a matar a sus hijos. En ese tiempo había todavía algo de entendimiento. Y entonces Salomón tuvo la oportunidad con sabiduría, con entendimiento, saber realmente quién era la madre. Entonces cuando ella dijo déselo a la otra persona, dijo no, a ella. Entonces, hermanos, la sabiduría a muchos héroes de la fe les ha ayudado mucho, como a José en Egipto. No lo vamos a ver porque sería muy largo. Esto viene en Génesis 41, si usted lo quiere leer después, adelante, o lo vamos a ver en el proceso del devocional. También Nehemías, cuando reconstruyó Jerusalén. Esto viene en Nehemías capítulo del 2 hasta el capítulo 6. También, hermanos, tenemos que comprender que esta sabiduría práctica no se adquiere porque somos seres humanos, ni la traemos dentro. ¿Sí? Una persona común y corriente que no ha nacido de nuevo todavía está gobernada por sus instintos y sus gustos. ¿Sí me explico? Una persona sin Cristo está gobernada por sus instintos y sus gustos. No le importa nada sino llevar a cabo sus instintos y sus gustos. Por eso la sabiduría no puede estar sometida a la idea de que va a surgir de nosotros como seres humanos. Por eso el humanismo fracasa y está fracasando. Porque el ser humano no tiene la capacidad para discernir y ver. Sin embargo, para poder poner en práctica la sabiduría, la base de eso es la escritura, dijimos, la escritura, la oración, adoración o alabanza y el servicio. La sabiduría, hermanos, también tiene que discernirse, como ya lo dije, o mejor dicho, es un discernimiento entre lo divino y lo humano. La sabiduría espiritual se distingue de la sabiduría terrenal. La sabiduría de Dios está ligada a sus propósitos y diseño eterno. Lógicamente, la sabiduría humana puede ser engañosa, basada en celos, contiendas, como ya dije, dentro de los instintos y gustos. Pero el creyente debe aprender a discernir entre ambas cosas, guiado por el Espíritu Santo que lo va a llevar a la sabiduría. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y la Escritura para entender y discernir lo que yo debo decidir y lo que debo hacer. Principalmente cuando no sabemos. Y es increíble cómo Dios quiere estar presente en todo. O mejor dicho, la verdadera sabiduría es cuando
metemos a Dios y su palabra en todo. Dice la misma palabra, hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Rectos, pero su final o su fin es de muerte. Hay que aprender a discernir. No es que tengo coraje, ahora me la van a pagar. No, 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 no. Hay que aprender a discernir en medio de todo. O lo que lo que nuestros jóvenes enfrentan. Cuando ellos llegan a la adolescencia, a lo que es la hormona. ¿Sí? Entonces, hay una serie de cosas. Los adolescentes están sufriendo principalmente en su crecimiento físico y, su carácter tiene que ir creciendo de acuerdo a ello, pero hay veces que el crecimiento es más fuerte, más rápido que el otro, vienen los desajustes y hay veces que los adolescentes no saben si van o vienen. Hay una puerta de más de 1 metro y no le atinan al medio. No le atinan, van y se pegan con un lado de ellos. Y necesitamos entender eso nosotros, hermanos. Necesitamos entender cómo es el ser humano, cómo es su crecimiento. Los niños, ellos crecen con una idea de que los papás no los entendemos, pero es al revés. Su crecimiento, su formación o su madurez no está llevando al máximo todavía. Y ellos están en ese crecimiento. Pero ellos ya piensan, como ellos no entienden las cosas, si nosotros no se los explicamos, si no les enseñamos, entonces ellos no lo entienden. Y como ya lo he dicho muchas veces, hay veces que hay papás que van y se desquitan con los hijos, de igual de formarlos y de igual de educarlos. Porque le aguantan todo lo que hacen, van, llevan, corren, tiran, se meten donde no deben, meten los dedos donde no deben, y de igual de corregirlo, educarlo, lo dejamos que haga lo que le dé la gana, pero le pasa algo y entonces nos enojamos y sálvese que pueda. Hermanos, eso no es sabiduría. Tenemos que entender que debemos discernir entre lo del mundo y de nosotros. Tenemos que discernir. Este discernimiento es vital para la vida en el matrimonio. ¿Cuántos problemas no pudimos habernos ahorrado si hubiéramos discernido las cosas como matrimonio? ¿Cuántos problemas no nos hubiéramos ahorrado si hubiéramos discernido con nuestros hijos? ¿Mande? Si hubiéramos discernido, haber hecho lo correcto, pero a veces atacamos lo urgente y no lo importante. Queremos salir del paso. Es que el chamaco rápido. Que salga de eso y vámonos. Hermano, la sabiduría permite discernir lo eterno, lo invisible y vivir conforme al propósito de Dios, el propósito divino. Si nosotros no aplicamos la sabiduría o no entendemos que la sabiduría debe ser un discernimiento entre lo humano y lo divino, vuelvo a repetir, no son tus ocurrencias. Debemos discernir, comparar. Por eso siempre le digo yo a usted, la palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios debe ser nuestras pautas a seguir. Y aquí viene todo, hermano. Algo muy sencillo que manejamos regularmente.
Por ejemplo, el amar. Viene estipulado cómo debemos amar, pero no nos enfocamos. El domingo pasado estuvimos viendo el amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Pero no nos enfocamos, hermano. Luego, ¿quién sigue? El prójimo. Y luego Jesús, si leyéramos la escritura, nos diéramos cuenta que Jesús añadió un mandamiento más, pero solamente para la iglesia. Dice, amarás a tu prójimo. No dice así para la iglesia, dice, como yo te he amado a ti. Amarás a tu hermano como yo te he amado a ti. Eso es más profundo, hermanos. Porque Él nos tuvo paciencia. Él nos aceptó como veníamos. Chuecos y torcidos y de todas formas. Él nos aceptó. Y me dijo, te amo. Y me liberó de mis cadenas. Me abrazó. Y no me dijo, ándale. Me dijo, sígueme. Yo te voy a decir cómo debes vivir. La Biblia nos habla que hasta debemos amar a nuestros enemigos. ¿Mande? Por eso es importante aprender lo que es el amor. Esto viene en 1 Corintios 13. Gracias, hija. Ahí véalo, léalo, disciérnalo, reflexiónelo. Reflexiónelo. Si tiene dudas, pregúnteme. ¿Sí? Mándeme un mensaje. Fíjese, pastor, que estoy leyendo. ¿Y cómo eso de que todo lo soporto? A ver, explíqueme bien. ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Cómo me voy a poner allí? ¿Cómo? A ver, explíqueme eso. ¿Ah? Y estamos listos, hermanos. Aunque ya lo he predicado, a veces se nos olvida. ¿Sí? Porque no lo practicamos. Gracias, hija. Así es que no solamente es una sabiduría que tiene que ver con el interior, sino que tiene también una sabiduría que tiene que ver con lo espiritual. Y unos ejemplos sería Jesús, en el texto bíblico que leímos, que Jesús crecía en Sofía o en sabiduría, porque Jesús tenía que ser, tenía que crecer no solamente en el entendimiento divino. Por eso cuando fue al templo con sus padres a llevar una ofrenda, eh, se les perdió y lo encontraron. ¿En dónde? Con los escribas, enseñándoles. Los escribas no creen que eran cualquier persona, hermanos. Los escribas tenían un único, ¿cómo se dice? Una única profesión o vocación. Estudiar las escrituras. Y un chamaco medio adolescente se les presenta allí y les empieza a enseñar de las escrituras. De repente los papás, ¿verdad? Ya imagino cómo cuidaban al niño. A medio camino. Oye, Jesús. ¿Verdad? Y se devolvieron.
y lo encontraron, a buscarlo y lo encontraron con los escribas, enseñándoles. Y Jesús le dijo algo muy importante. ¿No sabéis que en los negocios o en las cosas de mi Padre me conviene estar? Oiga, un niño de ese nivel habla de una madurez de su carácter tremendo. Porque no le estaba faltando no le estaba faltando el respeto a su mamá o a sus padres, sino que estaba enalteciendo. Cómo él sabía discernir entre las cosas del mundo y el propósito de Dios. Inclusive Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 1, verso 17, escribe y dice que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y revelación para conocer mejor a Dios. Daniel en Babilonia también, según Daniel 1:17 al 2:20, según 1:17 y capítulo 2, versos 20 al 23, recibe sabiduría espiritual para interpretar sueños y entender visiones, reconociendo que la sabiduría y el poder son de Dios. Así es que, hermanos, toda sabiduría correcta y adecuada proviene de Dios. ¿De dónde? De la palabra y de su espíritu. También hay una sabiduría que tiene que ver con lo moral. Y para que se emocione, ya es la última parte. Mande. La sabiduría moral, hermanos, que también viene en la escritura, que es lo que tenemos que enfocarnos, es el discernimiento entre el bien y el mal. La anterior era el discernimiento entre las cosas del mundo y las divinas. ¿Ok? Ahora estamos yendo al ámbito espiritual, hablando de la pecaminosidad de la persona. ¿Sí? Nosotros debemos de aprender a discernir entre el bien y el mal. Así que la sabiduría nos lleva, en base a la escritura y la palabra, dijimos, a encontrar el discernimiento entre el bien y el mal. Pero al ejemplo que yo, o mejor dicho, al punto que yo me quería referir, es de que la sabiduría nos llega como un legado espiritual. O sea, no se puede adquirir en otro lado. Ha habido filósofos, ha habido personas, pero quiero decirle que la mayoría de las personas que se les ha considerado como sabios, sus bases son en la palabra de Dios. No es en el comportamiento humano. Así es que este legado proviene de lo espiritual. La formación espiritual no termina en uno mismo, sino que crecer en sabiduría implica vivir con un propósito eterno. O sea, integrar la fe en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué áreas hay en tu vida? Le digo porque cada uno manejamos a diferentes áreas. De acuerdo a lo que inclusive nosotros nos dedicamos, nosotros manejamos prioridades. Por ejemplo, si alguien se dedica a las ventas, es la puerta que Dios abrió para bendición económica de la familia, pues nuestro enfoque es hacia, ¿verdad? Y todo lo aplicamos, lo queremos aplicar en nuestro ámbito que está alrededor.
Las ventas queremos aplicarla en la familia, las ventas queremos aplicarla en la relación matrimonial, ¿sí? Los que trabajan en educación, se enfocan allí y queremos entrar allí, la psicología, ¿verdad? Todo redondea en la parte conductual. Y dijo un hermano, y los que no hacemos nada, dijo. También, hermanos, por eso no tienen éxito ni en su vida personal, ni en su matrimonio, ni en su familia, ni en ningún lado. ¿Sí? Por eso tenemos que sí usar el enfoque ese o esa área para nuestro trabajo, pero tenemos que entender que nosotros trascendemos a eso. Y tenemos que aprender a dejar afuera de nuestra casa nuestro trabajo y la influencia que tiene sobre nosotros. Porque cuando traemos el trabajo a la casa, se complica porque le estamos quitando la bendición a la pareja y a la familia de ser tratada, vista, influida o fortalecer los caracteres y su forma de vida adecuadamente y correctamente. Y pregúnteme cuál es la forma adecuada usando la sabiduría. Debe quedar afuera del trabajo y a partir de ahí, aunque debo ser hijo de Dios allá en el trabajo, dejo el trabajo allí y aquí sigo siendo hijo de Dios. Porque este asunto es espiritual. Es un legado de parte de Dios para nosotros, que debe estar presente en todo lugar y en todo momento. Pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a las áreas que tenemos. El trabajo sí, hay que echarle ganas, hay que ser productivos, hay que sacar adelante, ¿verdad? Porque así dice la Escritura, que debemos dar lo mejor. ¿Por qué dice? Porque nosotros no trabajamos para las personas, trabajamos para Dios. Así es que nuestro carácter debe estar involucrado allí y debemos ser hijos de Dios también ahí. Pero no debemos de permitir que nuestro trabajo, nuestra profesión, venga aquí a nuestra vida y a nuestra familia, porque entonces vamos a tener problemas. Necesitamos entender que yo como persona y yo como parte de mi matrimonio y yo como parte de la familia, debo tomar actitudes y debo entender que Dios me ha dejado un legado para ese momento. Yo como pastor tengo un grave problema. ¿Ah? Y mi esposa, como mi esposa de pastor, está en un problemón bien grave. Porque nuestro llamado, por eso tiene que ser llamada la persona. Y no solamente la persona, sino el cónyuge. Para poder entender las cosas. Que nosotros no estamos batallando una vida cotidiana, sino que es una guerra espiritual. Que trasciende no solamente para nosotros, sino también para el lugar que Dios nos ha puesto para bendecir a las familias, a todas las familias. Y nos preocupan cada una de las familias que vienen a este lugar. Pero tenemos que aprender a separar. Y a veces, aunque no se puede, porque a veces que estoy pegado al teléfono, ¿verdad? O a los mensajes, tiempo que debería dedicar
Y yo lloré, dicen. Así es que eso solamente puede entenderse con discernimiento, con sabiduría, entender el lugar que se ocupa. ¿Sí? Porque también como individuos ocupamos tiempo a solas. Yo admiro eso que mi esposa dice, ¿verdad? A mí me gusta mi tiempo a solas, pero no me gusta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque necesitamos reflexionar, necesitamos eh, momentos para nosotros mismos, para decirnos yo mismo. Quiero decirte que necesitas corregir, ayudar, levantar, ¿verdad? Ánimo. Porque hay momentos, hermanos, que nuestra biología no nos ayuda mucho, principalmente, principalmente los que ya pasamos de los 40, 50 y más los 60. Recuerden que yo cumplí 45 y ahí me quedé, ¿no? Bien bendecido. Así que cada año cumplo 45 y meses. Como 2000 meses, pero 45 años. Dejar un legado, hermanos, es importante y más en nuestra familia. Dios nos dejó ese legado, pero también nos ha puesto en responsabilidad dejar ese legado de sabiduría espiritual, de sabiduría de lo alto, de la palabra Sofía. Tú sabes que tú delegas la sabiduría de acuerdo a lo que tú has vivido con tu familia. Conozco personas que odian, por ejemplo, el matrimonio, porque nunca vieron con sus papás momentos felices, puros pleitos y problemas y desaires y de todo. Conozco personas que por ejemplo, que el papá o la mamá se fueron, ¿verdad? Y crecieron. Y la escritura habla de que es importante la pareja en el crecimiento, porque es un legado que vamos dejando. Entonces, no está fuera de nuestro alcance, hermano, lo estamos viviendo. Y es tiempo de entender que no debo lamentarme ya para que me vuelva un inútil en el presente, sino para tomar correctamente ahora mi vida y empezar a formar el legado que hay que implementar en nuestros hijos y en nuestros nietos. El pasado ya no podemos hacer nada, hermanos. Ya nos equivocamos, ya la regamos, ya perdimos el tiempo, ese pasado. Ahora no se trata de recuperar, se trata de empezar a implementar. Ya no se puede recuperar lo demás, sino que hay que renovar, ganar terreno, algunos le llaman, avanzar. Exacto. Eso es lo importante, no quedarse allí. Porque yo como papá o como esposo debo entender que aún estoy dejando un legado. ¿Sí? Nosotros tenemos 46 años juntos, sin contar los años de novios. Entonces, le estamos diciendo a nuestra familia que el matrimonio sí funciona a pesar de. Y que ellos
en su vida familiar pueden solucionar los problemas, pero hay que tener voluntad, ¿verdad? Y hay que tener disposición. A veces a mi esposa le dice, no sé cómo has aguantado tanto, mamá, ¿verdad? Pero ella sí sabe. O como me dijo un fulano, cuando estábamos platicando allí y surgió cuántos años tenía yo. Yo ya debo 3 matrimonios, me dijo. Pues qué lástima, brother, porque con el primero era necesario para que te quedaras ahí. Porque si quieres encontrar la mujer perfecta, no la vas a hallar. Si quieres buscar una mujer acomodada a lo que tú quieres, tampoco lo vas a hallar. Tienes que forjar, tienes que armar, tienes que crecer junto. Ese legado, hermanos, nos los ha dejado Dios en su palabra y en su corta vida que tuvo Jesucristo en sus 33 años, hablando humanamente, ¿no? Esta sabiduría del legado, hermanos, nos hace superar obstáculos. Aprendemos y dejamos fórmulas para superar los obstáculos a los que nos presiden. La sabiduría de fortaleza da fortaleza para enfrentar dudas, tentaciones y desánimos. La sabiduría de Dios, hermanos, nos ayuda para tomar buenas decisiones. Decíamos, entender entre lo divino y lo humano, entender entre el bien y el mal, pero también en los momentos conflictivos nos puede dar fortaleza y ayudar a confrontar o enfrentar los momentos cotidianos. ¿Cuántas veces en el día usted a veces no sabe qué hacer? Algunos entramos en depresión, otros nos enojamos, otros nos desesperamos. ¿Qué más sucede cuando no sabemos qué hacer? Lloramos, nos afanamos, nos ponemos estresados, no dormimos. ¿Mande? O algunos comemos mucho, a mí me gusta comer. ¿Qué horas son, hermanos? Estamos a tiempo. Entonces, mis hermanos, nosotros estamos dejando un legado y ese legado puede ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a saber cómo se pueden hacer las cosas. En cada problemática que hemos sufrido, aunque no les decimos nada, ellos lo ven. Y aunque una de las recomendaciones de los psicólogos y de los conferencistas matrimoniales que nos dicen, nunca discutan delante de los niños, que es una buena idea, sí deben demostrar el cambio que hubo entre el antes y después. Que ellos vean que las cosas no siguen igual o peor, sino que hay algo mejor. Y ellos vean que pueden superar cualquier circunstancia en su vida, por más difícil y complicada que sea. Santiago 3:17 dice, la sabiduría que desciende de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Describe prácticamente una sabiduría moral que transforma el carácter. Ruth, por ejemplo, elige quedarse con Noemí, según Ruth 1, versículo 16. Su decisión refleja lealtad, amor y justicia, más allá del interés propio. Jesús con la mujer adúltera, si se acuerdan de ella, esto viene en Juan capítulo 8, verso del 1 al 11, muestra sabiduría moral al no condenarla,
sino invitarla a una vida nueva, equilibrada en justicia y misericordia. ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que querían apedrearte? Y voltearon para donde estaba la bola. ¿Verdad? Y le dijo, vete, pero no peques más. Y ahí está la clave. Esa es sabiduría. Porque una de las cosas del ser humano, uno de los problemas del ser humano que tiene es el no saber cómo dejar de pecar. Y todos lo sufrimos. Pero un día que nos encontramos con Jesucristo y Él vino a trabajar en nuestro corazón y nuestra vida y nos transformó y nos cambió y todavía sigue trabajando. Porque oiga, hermano, el ser humano tiene diferentes etapas. Y de acuerdo a la edad, es la etapa que nos toca vivir. Y lo bueno de esto es que la palabra nos enseña a saber vivir cada etapa. Es por eso que a veces nuestros jóvenes o nuestros adolescentes, como ellos no saben vivir su propia etapa, empiezan a hacer desórdenes. O se sienten frustrados porque quieren tener etapas diferentes. Algunos hasta quieren cambiar de papás. ¿Ah? Porque no entienden, no comprenden la etapa que están pasando. Y nosotros como padres, hermanos, debemos de reflejar, debemos de enseñar, de pasar ese legado tan importante para que ellos no tengan esos conflictos o cuando menos no sean tan frecuentes. Y cuando los tengan la libertad de venir con sus padres y preguntarle. ¿Ah? Pero algunos de nosotros hemos dejado un legado de regaño, de indignación, de, ¿qué más podemos decir? De ausencia. Y entonces ellos no quieren acercarse a nosotros. Tenemos que cambiar, hermanos, en este aspecto. Sí, le hemos regado hasta aquí. Yo lo entiendo. Y yo no sé cuántas veces usted ha escuchado esto, pero para algunos de nosotros es la primera vez. Y nos hemos equivocado. Pero como dijimos anteriormente, ya no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es lo que Jesús le dijo a esta mujer. Vete y no peques más. Vete y no sigas cometiendo los mismos errores. Vete y no te sigas comportando como te has comportado, que has echado a perder tu vida. Vete y sigue y cambia tu manera. Porque si sigues haciendo lo mismo, como siempre digo, los resultados serán los mismos. Y la sabiduría nos lleva a nosotros a crecer, a avanzar, a cumplir el propósito de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere? Es que el ser humano sea feliz. Por eso nos da su espíritu, por eso nos perdonó, por eso nos ha dado lo que está a nuestro alrededor, por eso la promesa de bendición, la promesa, por eso, hermanos. Pero ¿qué cree? Nosotros todos los días nos empeñamos a echar a perder ese propósito. Y yo creo que tenemos que pedirle al Señor sabiduría y ayudar a nuestros hijos ahora que van a entrar a la escuela a que aprendan no solamente lo que les enseñan, y agradecemos a los maestros porque hay maestros que los maestros que he visto han sido todos, ¿no? Pero así habrá alguno a lo mejor, pero a mí no me ha tocado ver. Pero
Hermano, yo veo la vocación, el empeño que le ponen, nomás para aguantar a tanto niño, hermano. Cada uno con sus ideas, cada uno con sus costumbres, cada uno con sus locuras, cada uno con sus etapas de madurez. A pesar de que tienen cierta edad, no son maduros así parejitos. A pesar de todo eso y que medio quieren enderezar el barco, hermanos, el barco derecho está en Dios. Y si tú y yo no cumplimos con ese propósito, por más que se esfuercen los maestros en las escuelas, no va a haber avance en nuestros hijos, en nuestra familia. Así es que yo le invito, hermano, a que a partir de hoy no solamente se enfoque en su trabajo, no solamente se enfoque en cosas personales o egoístas, sino enfoquémonos en la responsabilidad que Dios nos ha dado y hagamos nuestra parte de acuerdo a nuestras circunstancias, porque hay cosas que ya no podemos hacer, ¿sí? Por ejemplo, el caso nuestro, que nuestro hijo partió, pues ya no podemos hacer nada, ¿sí? Reflexionar y ver, pero con los que tenemos que hacer algo. Y el problema nuestro es que ya están grandes, los nuestros. Los nuestros ya tienen de 30 para arriba, ¿sí? No es sencillo. No quise ofenderlos tanto, ¿no? Pero, pero yo debo enseñarles a ellos que cada tiempo tiene su etapa y que debemos aceptarla y debemos de vivirla, ¿sí? Y debemos de vivirla al máximo, porque el tiempo que pasa, hermanos, ya no vuelve, ya no vuelve. Así es que deje de pelearse, deje de andar con indignaciones y de andar volteando la cara y todo ese montón de cosas que manejamos a veces que nos separa de igual de unirnos. Dejemos el orgullo, la vanidad, eh, la vanagloria, el despotismo. Si hay alguna diferencia, tratémosla de buena fe, de buena onda para tratar de buscar una solución, no de salirnos con la nuestra, sino buscar una solución. Y debemos entender la etapa que estamos viviendo, ¿sí? Porque no es la misma cuando teníamos 20 años a cuando se tiene 40, ¿verdad? 60 y los que tenemos de 65 y más, dijo que ya el sistema nos está bendiciendo, ¿verdad? Es otra etapa, es otra etapa diferente. Así es que, hermanos, tenemos que aprender a vivir con sabiduría, de acuerdo a la etapa que nos corresponde. Amén. Vamos a pedirle al Señor, Señor, en este tiempo, enséñanos a poner en primer lugar la sabiduría. Digámosle, Señor, aquí estamos. Tú tienes, Señor, para nosotros respuesta para todo. A veces no nos gusta mucho, porque va en contra de a veces lo que queremos hacer o lo que nos imaginamos o pensamos o estamos acostumbrados. Pero Señor, ya no quiero seguir usando mis instintos y mis gustos, sino quiero usar la sabiduría que das tú, Señor, ahora que habitas y vives en nuestro corazón, ahora que el Espíritu Santo ha tomado lugar en nosotros. Queremos vivir a la sabiduría que dictamina tu palabra, Señor. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos porque hemos hecho mucho daño y nos arrepentimos de ello, Señor. Pero ya no podemos hacer nada por el pasado. Por eso te pedimos que ahora en el presente hagas tu obra poderosa en nosotros y podamos poner tu sabiduría en nuestras vidas a partir de hoy, Señor, como prioridad. Y que la sabiduría, por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra, reine en nuestras vidas de tal forma que podamos influir en todas las demás áreas de nuestra vida, Señor, hasta nuestro propio trabajo. En nuestro trabajo tenemos que seguir siendo honestos, tenemos que seguir siendo honrados, tenemos que seguir siendo respetuosos. Y no hay pretexto, Señor. Aunque en nuestro trabajo a veces nos inciten a otras cosas, como el odio o la violencia, la corrupción y tantas cosas más, Señor, yo debo permanecer guiados por tu sabiduría, puesta en tu palabra y la guianza de tu Espíritu que dice que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, Señor. Eso es lo que necesitamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener comunión contigo, saber discernir, oír tu palabra, tu voz diferente a nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, porque queremos ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestro cónyuge, ayudar a nuestra familia, Señor, ayudar a nuestros nietos, a la familia extendida, Dios, y ser de bendición como tu palabra lo dice, ser de bendición para los demás, donde quiera que nos encontremos. A eso nos has llamado, Señor. Porque esa bendición, Señor, del versículo 12 de Malaquías 3, dice que tu bendición, Señor, será tan visible que las naciones querrán que nosotros, que las personas, que los que nos rodean, querrán que nosotros estemos en medio de ellos. Y eso solamente, Señor, se puede lograr por medio de la sabiduría que proviene de ti, Señor. Queremos pedirte perdón por los errores, queremos pedirte perdón por nuestros desaciertos, queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra mala forma de hacer las cosas. Señor, perdónanos, nos humillamos delante de ti, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, reconocemos, Espíritu Santo, que necesitamos la guianza tuya, Señor. Ayúdanos a discernir, Padre. Ayúdanos a discernir en medio de todas las cosas para poder tener la palabra, la acción adecuada en el momento preciso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Cantamos ese hermoso